Cuando mi suegra se apoderó de mi vida de introducción, ¿alguna vez has sentido que, aunque te esfuerces por construir una vida feliz, un solo evento puede arrasar con todo? En un instante. La casa, que antes era un refugio y un hogar lleno de amor, se puede convertir en un campo de batalla helado, donde el amor y la confianza son puestos a prueba hasta el límite. Soy Jennifer. Durante 6 años junto a Ryan, construimos un hogar maravilloso, cada ladrillo impregnado con nuestro esfuerzo y sueños compartidos. ¿Quién hubiera pensado que algo que parecía pequeño en una propuesta temporal de mi suegra sería el detonante de una cadena de tragedias que arrasaron con todos los límites y principios que creía inviolables? ¿Creerías que una mujer puede ser desalojada de su propia habitación solo porque su suegra necesita un baño mejor? Yo pensaba que eso solo pasaba en las telenovelas. Pero, querido espectador, yo viví esa historia cada día, cada noche, sin poder olvidar la mirada triunfante de Margaret, mi suegra, cuando poco a poco convirtió mi hogar en su casa. A veces, la frontera entre familia y sacrificio no es tan clara como pensamos, especialmente cuando de un lado está la sangre de nuestro padre o madre y del otro la pareja por la que dimos nuestro corazón. Cuando tienes que elegir entre respeto filial y respetarte a ti mismo, ¿qué harías tú? Yo pasé por todas las emociones: paciencia, esperanza, frustración, rabia y finalmente una sensación profunda de traición. Creí que, siendo generosa y paciente, todo se arreglaría. Pero no, todo empeoró. Si alguna vez has vivido bajo el mismo techo que tus suegros o te has visto atrapado en un conflicto sin fin por quién es realmente el dueño del hogar, déjame tu comentario. Quizás encuentres alguna respuesta en esta historia. Volvamos al principio, en el momento en que todo parecía estar en calma. Solo éramos nosotros, con una casa nueva, noches tranquilas, risas llenas de esperanza. En esos días, soñaba con envejecer junto a Ryan en nuestro dormitorio lleno de luz que decoramos juntos un fin de semana soleado. Pero la paz es frágil. Solo se necesitó una llamada, una petición, para que todo cambiara. Y no podía imaginar que esa sería la verdadera tormenta que se aproximaba a nuestro hogar. ¿Estás listo para acompañarme en este viaje lleno de turbulencias? En la siguiente parte te contaré cómo fueron los días más felices, cuando aún no existían las pesadillas, solo risas, unión y confianza absoluta. ¿Has vivido tú antes alguna calma antes de la tempestad? Déjame tu experiencia en los comentarios. Esta historia comienza justo con esa paz. Parte 1. La tranquilidad antes de la tormenta. Antes de que la tormenta se desatara en nuestra vida, existía un jardín de calma y sueños compartidos. En ese entonces, Ryan y yo éramos cómplices, un equipo que había trabajado sin descanso para construir no solo una casa, sino un hogar donde nuestros corazones respiraban libres. Los días eran suaves, salpicados con risas que llenaban cada rincón, y las noches, cálidas bajo la luz tenue de nuestra habitación principal, resonaban con promesas silenciosas de un futuro juntos. Recuerdo cómo cada detalle de aquella casa había sido elegido con cuidado, como si cada objeto fuera un testimonio mudo del amor que depositábamos día a día. Aquella habitación, nuestro santuario, era un refugio donde compartíamos secretos y miedos, un espacio privado solo nuestro. Toda la casa vibraba con nuestra energía, esperanza y ilusión. Pero a la sombra de esa felicidad perfecta, una preocupación comenzó a crecer. Una grieta fina pero insistente que marcaría el inicio del inevitable choque. Margaret, la madre de Ryan, había enviudado apenas hacía unos años, y el peso de la soledad había marcado cada gesto suyo. Antes era una mujer fuerte, orgullosa incluso, pero desde la pérdida de su compañero, su mundo parecía haberse encogido, y el vacío se reflejaba en cada llamada que hacía a Ryan.
Al principio, sus llamadas eran esporádicas, llenas de esa necesidad básica de compañía o ayuda logística. Pero pronto, la frecuencia se volvió diaria y con cada emergencia, sea un ruido extraño en el triturador de basura o un mareo inexplicable, Ryan abandonaba nuestros planes. Los fines de semana que solíamos destinar a nosotros, se desvanecían en viajes constantes hacia la casa de Margaret, ubicada a 1 hora de la nuestra. Al principio, intenté comprender. Sabía que el duelo era difícil y que un hijo debía cuidar a su madre. Pero pronto, la constancia de su presencia virtual, esas voces que reclamaban atención, comenzaron a erosionar el espacio sagrado de nuestro matrimonio. Mi corazón se tensaba cada vez que veía a Ryan más preocupado por las demandas de Margaret que por mirarme a los ojos. Incluso sugerí buscar ayuda externa para Margaret, organizaciones locales, actividades para personas mayores, alguna compañía que pudiera aliviar su soledad. Pero Ryan respondió con defensas feroces. No seas insensible, Jen, mamá está de duelo, necesita a su hijo, la culpa se cernía sobre mí como una tormenta oscura. ¿Cómo podía yo, en nombre de nuestra relación, pedirle que se distanciara, cuando él veía su papel como único sostén de su madre viuda? En ese momento, una voz externa entró en nuestra historia, Lisa, mi hermana, quien siempre fue un faro de apoyo. Ella escuchaba mis quejas y me animaba a no perderme en la abnegación. Jen, no estás sola. Tu relación también merece ser protegida. Esta voz me dio fuerza cuando sentía que me estaba perdiendo en un mar de demandas ajenas. Mientras tanto, Ryan parecía desgarrado, atrapado entre la culpa y la responsabilidad. Sus ojos reflejaban un cansancio que no podía ocultar y su silencio, cada vez más frecuente, se volvió un grito mudo que yo solo llegaba a interpretar con dolor. Así vivimos esos meses, un equilibrio tambaleante, una danza frágil entre la lealtad filial y el compromiso con nuestro amor. Yo luchaba por mantener viva la chispa de nuestro matrimonio, mientras la sombra de Margaret se hacía más larga y su presencia más palpable en cada decisión. Nadie me advirtió que cuando un invitado empieza a cruzar los límites marcados, la frontera puede convertirse en un campo minado de emociones. Y eso fue justo lo que sucedió el día que Margaret anunció que no podía costear su casa y necesitaba mudarse con nosotros solo por un tiempo, dijo, un tiempo que pronto rebasaría cualquier medida razonable. Por ahora, volvamos a la calma anterior a ese anuncio, a esos momentos en que creía que, juntos, podríamos superar cualquier desafío. Porque justo ahí, en esa tranquilidad ingenua, se fragua el inicio de toda una tormenta que pondría en jaque no solo nuestro hogar, sino el alma de nuestro matrimonio. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde el amor se enfrenta a la familia y el deber amenaza con destruir lo que más amas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Hay mucho por decir sobre esta delgada línea entre la paciencia y la traición. En la próxima parte, te contaré cómo un simple temporal comenzó a volverse un asedio silencioso. Las pequeñas quejas se transformaron en demandas. El respeto se dio paso a la imposición. Prepárate para adentrarte en la historia detrás de la invasión silenciosa, parte 2. La invasión silenciosa cuando Margaret cruzó por la puerta con sus maletas, con sus cajas, muebles, cortinas y hasta una lámpara antigua que parecía traer consigo sombras del pasado. Aún intentaba convencerme a mí misma de que sería apenas un par de semanas. Ryan, con esa sonrisa forzada y los ojos cansados, aseguraba que mamá solo necesita tiempo para reorganizarse. Jan, es temporal. Pero su tono, la falta de convicción detrás de esas palabras, me hacía temblar por dentro. Desde el primer día, sentí como el aire cambiaba en nuestra casa. Margaret se movía despacio, observando, opinando sobre la luz, el color de las paredes, nuestro sillón favorito. Yo intentaba relajarme en la sala, fingiendo que ese temblor en mis manos era solo por el café.
Pero los pequeños detalles empezaron, una foto familiar suya en la repisa de nuestro salón, sus especias alineadas en mi cocina. No pedía permiso, simplemente asumía. Las primeras noches se instalaron como presagios. Margaret se quejaba del colchón de la habitación de invitados. Muy blando para mi espalda, decía. Sugería sutilmente que no tenía suficiente espacio para sus cosas. Mis intentos de acomodarla chocaron con sus objeciones. Ryan parecía dividido, ansioso por complacer a su madre, pero evitando mirarme a los ojos cuando ella insistía en cambiar los muebles para sentirse más cómoda. Fue entonces cuando Julia, mi mejor amiga, vino de visita. Ella, siempre directa, captó la atención de inmediato. En voz baja, al salir al jardín, susurró: «Ten cuidado». De estos pequeños cambios suelen ser la punta del iceberg. La advertencia de Julia flotó en mi mente cada día. Vi cómo Margaret pasaba más tiempo en las áreas comunes, transformando mi cocina en un museo de sus costumbres, criticando mi forma de cargar el lavavajillas, mencionando que el aire acondicionado era perjudicial para gente mayor. Si olvidaba bajar la voz en la noche, la miraba viendo por encima de sus gafas, como si yo fuese la extranjera en mi propio hogar. Lise, mi hermana, me enviaba mensajes preguntando si todo iba bien. Yo respondía con medias verdades: todavía. Nos estamos adaptando. Pero la verdad era que cada día sentía como mi espacio, mi intimidad y hasta mi identidad como esposa se reducían un poco más. El punto de quiebre llegó una tarde cualquiera, cuando estábamos en la cocina. Margaret, con ese aire de autosuficiencia, soltó como quien pide más sal: «He estado pensando, sería mejor para todos si me mudo a la habitación principal. El baño es más amplio, la ventana más soleada para mis plantas. Soy la mayor de la casa, ¿no creen que merezco el mejor cuarto?» La tensión que sentí en ese instante fue indescriptible. Miré a Ryan, esperando un apoyo, una negativa firme, pero su silencio, esa duda en sus pupilas, fue peor que cualquier palabra. Sentí como una parte de mí se derrumbaba. Margaret miraba de reojo, esperando mi oposición solo para desestimarla como drama juvenil. Intenté razonar, apelar al sentido común, explicar lo que ese espacio significaba para nuestra pareja. Pero cada argumento era arrasado por la culpa y la costumbre. Su sacrificio maternal era la carta envenenada. Sentí que estaba en un duelo silencioso, luchando por todo lo que habíamos construido y que ahora podía perder en nombre de una tradición mal entendida. Esa noche, la casa se hundió en el silencio tenso de quienes ya no confían. Las paredes susurraban preguntas sin respuesta. Mi dolor no era solo por el espacio ocupado, sino por la traición silenciosa de Ryan, que parecía incapaz de poner límites. Pero en ese vacío también se gestó mi primera chispa de rebeldía. Allí aprendí que ceder un poco es permitir que te lo arrebaten todo si no sabes cuándo decir basta. Al día siguiente, Margaret empezó a mover cosas sin esperar consentimiento. Liz y Julia se solidarizaban con mensajes de apoyo. Incluso nuestro vecino Javier, intrigado por la mudanza constante, preguntó si todo estaba bien. Cada intervención, cada testigo, sumaba a la sensación de asedio. Ya no era solo yo luchando por mi lugar, sino que quienes me querían veían como mi mundo se achicaba ante la invasión de una presencia sutilmente autoritaria. Y así, en medio de cajas apiladas, decisiones tomadas sin consulta y miradas que ya eludían la ternura, comprendí que lo peor aún estaba por llegar. No era solo perder espacios. Era perder el derecho a decidir sobre mi propia vida. ¿Alguna vez has sentido cómo te desplazan de tu propio hogar? ¿Cómo tu voz se apaga ante lo que debería ser entendido como obvio? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia me importa. Y aquí, mientras la invasión seguía su curso, empezaba a gestarse la verdadera crisis, porque lo que parecía solo incomodidad pronto se convertiría en una traición abierta, y yo tendría que decidir: resignarme al silencio o plantar batalla para recuperar mi vida.
En la siguiente parte, te contaré cómo la traición consumió nuestro santuario, cuando las máscaras cayeron y la calma cedió su lugar a la batalla. Parte 3. La traición en el santuario a veces. La traición no llega como un grito, sino como un susurro que carcome los rincones más íntimos de nuestra vida. Esa sensación de extranjería en tu propio santuario, en lugar donde creías ser más tú que en ningún otro sitio. Es quizás la puñalada más profunda y silenciosa. La noche en que Ryan, mi esposo, aceptó, sin siquiera buscar mi mirada, que su madre ocuparía nuestro dormitorio, sentí como un abismo se abría bajo mis pies. El sí apenas murmurado, el gesto derrotado y la falta de resistencia, ahí murió algo sagrado entre nosotros. Margaret no necesitó levantar la voz. Su sola presencia y la seguridad con la que caminó por la casa fueron suficiente para dejarme claro que, por fin, había ganado el territorio más codiciado, mi espacio privado, nuestro refugio de pareja. Intenté razonar con Ryan en una conversación que terminó por deshilachar más aún los tejidos de nuestra complicidad. Él, con la voz cansada, justificó esa nueva realidad con palabras que parecían no ser suyas. Mamá sacrificó tanto por mí. Sé que es duro, Jen, pero ahora ella necesita más que nosotros ese espacio. Yo, sintiéndome traicionada, respondí con una desesperación creciente: esto no es un sacrificio. Ryan, estás entregando nuestro matrimonio, nuestra intimidad, a cambio de tu tranquilidad momentánea. En ese momento, no era solo Margaret quien ocupaba el santuario de nuestro amor. Era la sombra de una lealtad mal dirigida. Las paredes de la habitación se cubrían con recuerdos ajenos, 2 maletas de ropa vieja reemplazaban nuestros libros compartidos, y el olor de otro perfume impregnaba las sábanas. Aquella noche dormí en el cuarto de invitados, sola, abrazando la almohada más como muro que como consuelo. Los días siguientes, la situación escaló. Margaret ingresó todo su mobiliario, un tocador victoriano demasiado grande, cuadros en tonos sepias y su inseparable lámpara. Cada objeto era una declaración de victoria, una afirmación de presencia: ahora esto es mío. Un día, al regresar del trabajo, encontré mi ropa doblada en cajas en el pasillo y la puerta cerrada. Margaret saludaba con una sonrisa de satisfacción, como una reina recibiendo a una sierva. Tuve que reorganizar un poco, querida, espero que no te importe. Ryan dijo que estarías de acuerdo, susurró, sabiendo que Cadas hilaba era una herida. Nueva Lisa y Julia no tardaron en aparecer, viendo la gravedad del asunto. Julia, esta vez, no ocultó su indignación. Jen, esto es inaceptable. Si no pones límites ahora, lo perderás todo. Por primera vez, sentí la urgencia de tomar partido por mí misma, de no seguir cediendo ni un centímetro más. El dolor de la traición se mezclaba con la rabia y de ese cóctel amargo surgió una decisión. Yo no iba a dormir ni una noche más en una casa donde no se me respetara como esposa, como mujer. Como ser humano. De esa noche, Ryan eligió dormir en el sofá sin decir gran cosa. La distancia entre nosotros, tan insalvable como el silencio que inundó la casa en Margaret, por su parte, transformó el dormitorio principal en su reino personal. Nuevas cortinas. El retrato de su difunto esposo sobre mi mesilla, mis fotos reemplazadas por medallas antiguas y cartas enmarcadas de otra época. Recibí el mensaje de Carmen, nuestra vecina, que preguntaba si todo iba bien tras ver las cajas y el rostro apagado de Ryan. Hasta el entorno, la comunidad, empezaba a notar la fractura. En mí creció una vergüenza inmensa, como explicarle al mundo que, en mi propia casa, había perdido todo poder de decisión, pero en esa traición se forjó también una nueva fuerza, la necesidad de reconstruirme, de decidir hasta dónde llegar y cuándo levantarse. No tenía las respuestas, pero sí sabía que el dolor no podía ser mi única compañía. ¿Alguna vez has sentido que el silencio puede herir más que cualquier palabra? ¿Te has visto obligado a elegir entre el amor propio y la comodidad de otros? Cuéntame tu historia en los comentarios. No estás solo.
porque lo que vino después fue aún más violento, una escalada donde ya no se trató solo de habitaciones, sino de identidad, dinero y control total. Todo lo que antes era mío o compartido quedó sometido a una voluntad ajena. Y entonces debí decidir, ¿me resigno al papel de figura invisible o lucho? Aunque ello suponga perderlo todo, en la próxima parte te contaré cómo el caos tomó las riendas, destapando la verdadera naturaleza de los lazos familiares y hasta dónde puede llegar la destrucción cuando el respeto desaparece. ¿Estás preparado para adentrarte en el corazón de la tormenta? Esto apenas es el comienzo del clímax parte 4. La escalada del caos. El caos rara vez llega en una sola ola. En mi caso, fue como una marea negra, subiendo sin tregua, reclamando cada rincón de mi vida, mientras el aire se llenaba de silencios peligrosos y la amenaza de un colapso emocional acechaba en cada esquina. Tras la invasión de mi santuario, me vi obligada a marcharme a casa de Lisa, mi hermana. La tensión en mi pecho era insoportable. Cada mensaje ignorado de Ryan se volvía un aguijón de traición, y cada noche fuera de mi propio hogar me recordaba, brutalmente, que ya no tenía lugar seguro. Lise, siempre leal. Intentaba animarme con bromas, pero sus abrazos apretados llenos de preocupación decían la verdad. Todo lo que había construido se derrumbaba a mis pies. En casa, Margaret se adueñaba sin pudor de cada decisión. Cambió la decoración de la sala, contrató jardineros para arrancar el jardín que Ryan y yo habíamos cultivado durante años. En su lugar, senderos antideslizantes y plantas nuevas, sin alma, asfixiaban el carácter de nuestro hogar. Un teléfono del banco alertó a Ryan. La tarjeta de crédito mostraba gastos de miles de euros para modificaciones que jamás discutimos. El golpe económico era solo el reflejo de una grieta mucho más cruel: la pérdida total de control sobre nuestra vida. Ryan comenzó a quebrarse. Una tarde, su voz se rompió al llamarme. Confesó que Margaret había contratado a un diseñador de interiores, tirando nuestras pertenencias por no ser adecuadas para personas de su edad. Sentí la rabia hervir bajo la piel, pero también el dolor antiguo de ver a mi marido atrapado, débil, sin fuerzas para defender nuestra historia. Incluso nuestros amigos Julia y Carmen, la vecina, nos preguntaban con asombro y pesar qué había pasado con esa pareja fuerte y unida que admiraban. Margaret seguía avanzada en su cruzada narcisista, cambió cerraduras, prohibió a Ryan entrar en ciertas zonas de la casa, y hasta llegó a llamar a la policía, alegando sentirse acosada en su nuevo hogar. La vergüenza para Ryan fue insoportable. Nuestro vecindario entero lo supo y él, un hombre antes seguro, se reducía a moverse como un fantasma entre ruinas familiares y deudas morales impagables. En las conversaciones nocturnas con Lisa y Julia, enfrenté mis miedos. ¿Me había equivocado desde el principio? ¿Había ignorado señales por amor o por miedo a perder lo que tanto me había costado conseguir? Ryan, aplastado por la culpa y la impotencia, accedió finalmente a buscar ayuda psicológica. Comenzó a hablar con un terapeuta sobre su incapacidad para poner límites, su terror a defraudar a su madre y su creciente conciencia de la tragedia que había desatado por no saber decir basta. Mientras tanto, Lisa me alentó a no resignarme. Jen, algún día esto será solo una historia, pero tú decide si será la historia de tu derrota o la de tu renacimiento. Aquel empujón fue mi punto de inflexión, porque, a pesar del dolor, sentí dentro de mí el despertar de una fuerza nueva, una insurrección interna. Comprendí que el caos, aunque devastador, era también la prueba final. O dejaba que me consumiera, o descubría en el dolor la valentía para salvarme a mí misma, quizá, incluso reconstruir algo nuevo con Ryan. Cierro esta etapa de mi relato con una pregunta para ti, que en este momento puedes estar atrapado en una tormenta similar. ¿Cuánto de ti estás dispuesto a perder antes de empezar a luchar por tu propio refugio? Porque lo que seguía ya no era solo caos, sino una guerra abierta legal, económica y emocional por recuperar mi derecho a existir en mi propia casa.
A amar sin miedo a que los lazos de sangre sean una soga al cuello. En la próxima parte, te llevaré al momento en que todo explota, abogados. Amenazas y una decisión que cambiaría para siempre el equilibrio de nuestra familia. ¿Alguna vez tuviste que desatar una guerra para proteger lo poco que conservabas de tu identidad? Comparte tus vivencias. Quizás en tu voz descanse la fuerza de quienes aún callan. Parte 5. El último recurso y la guerra abierta a la guerra, cuando por fin estalla, nunca lo hace con la limpieza de los cuentos. Es caótica, sucia y destroza mucho más que muebles y paredes. Es una guerra por el derecho a existir, a decidir sobre el propio hogar, sobre qué recuerdos sobrevivirán a la tempestad. Para entonces, yo ya no era la mujer sumisa y desgastada de semanas anteriores. Algo dentro de mí, la furia, el instinto de supervivencia, tomó el mando. Margaret había dejado clara su postura. No pensaba irse, no pensaba pedir perdón. Su estrategia era avanzar. Conquistar cada espacio y cada ápice de dignidad que Ryan o yo intentáramos retener. Pero esa noche, al ver los bultos de la mudanza, los obreros convertidos en habituales y la factura de las últimas reformas deslizándose bajo la puerta, sentí por fin que el fondo había llegado, y con él la certeza: no hay amor, ni miedo, ni lealtad que justifique la anulación de lo que eres. Ryan, exhausto, aceptó acudir al despacho de la abogada recomendada por Julia. Recuerdo la ansiedad en su rostro mientras esperábamos en la fría sala de espera, en cada segundo un recordatorio de la gravedad de nuestra situación. La abogada escuchó, tomó notas y, tras revisar evidencias y facturas, nos miró con honestidad brutal. Legalmente, Margaret se ha convertido en una ocupante con derechos. Aunque no tenga contrato, hay que iniciar el proceso de desalojo y deben documentar todo. No será rápido ni indoloro, pero es su única salida digna. Salir de ese despacho fue como cruzar un umbral. La decisión estaba tomada y ya no había vuelta atrás. Margaret recibió la noticia primero con incredulidad, luego con furia. Sus gritos llenaron la casa, acusaciones de abandono, traición, incluso amenazas veladas sobre denunciar a Ryan por abuso contra una persona mayor. Esa interpretación torcida de la lealtad filial se convirtió en su escudo y su garrote. A los pocos días, supe que había llamado a toda la familia extendida, pintando a Ryan como el villano y a mí como la bruja que lo manipulaba. Las llamadas de parientes, algunos a los que apenas conocíamos, se multiplicaron, reproches, juicios, lágrimas. La presión social era una segunda batalla. Y Ryan veía derrumbarse la imagen de hijo noble que había cargado como un peso desde niño. Por si fuera poco, la escalada de Margaret alcanzó cotas insospechadas. Una tarde, Carmen, la vecina, avisó que había oído ruidos extraños. Margaret cambiaba cerraduras, obstruía cañerías y hasta simuló emergencias domésticas para facturar reparaciones que ni siquiera eran necesarias. Ryan, entre la rabia y la humillación, encontró fuerzas para documentar todo: fotos, facturas, mensajes, bajo la orientación de la abogada, quien, con firmeza, le repitió: mientras más pruebas tengan, más claro quedará ante el juez quién es la verdadera víctima aquí. La relación con Julia, Lisa e incluso Carmen cobró un matiz esencial en esos días. Fueron brazos que sostuvieron mi caída. Voces que me recordaron que luchar no es sinónimo de destruir, sino de proteger lo que importa. Cuando, finalmente, llegó el día de la audiencia legal, Ryan temblaba, pero ya no en silencio. No sé si podré volver a ser el mismo, Jen, pero esto no es vida. El juez, tras escuchar a ambos lados, falló a nuestro favor. Margaret tenía 48 horas para irse. Su respuesta fue devastadora: arrasó con lo poco que quedaba intacto, llenó la casa de rencor y daño material. Pero, sobre todo, intentó dejar una herida emocional irreversible. Sin embargo, ese fue el verdadero punto de inflexión. Aquel día, en medio de los escombros y el llanto desbocado de Ryan, descubrí algo poderoso: la batalla no era solo contra Margaret, sino contra todo lo que representaba la culpa heredada.
el miedo a romper con la tradición. La costumbre de posponer el propio bienestar. ¿Te has visto obligado alguna vez a elegir entre el amor propio y la paz ajena, aún sabiendo el precio devastador que tiene defender lo tuyo? Compartir tu historia aquí es darle voz a los que, como yo, han tenido que hacer la guerra para recuperar su nombre. Pero la guerra nunca es el final en sí misma. En la próxima y última parte, descubrirás qué queda después de la batalla, cómo, entre los escombros, se reconstruyen la esperanza, el amor y la dignidad. Porque incluso tras la destrucción más grande, siempre hay una posibilidad de renacer. No te vayas, lo más difícil, quizás lo más hermoso. Está por llegar parte 6. Reconstrucción y nueva realidad dentro de todo lo que se rompe. Hay fragmentos que, con tiempo y coraje, pueden transformarse en cimientos nuevos. Cuando Margaret cruzó el umbral por última vez, arrastrando tras de sí una estela de dolor y destrucción, no dejó solo habitaciones vacías, dejó cicatrices profundas, pero también una oportunidad extraña para el renacimiento. Durante los primeros días tras su partida, nuestra casa era apenas un eco triste de lo que fue. Las paredes, manchadas y heridas, parecían susurrar la memoria reciente del caos. Dormíamos en habitaciones separadas, temiendo incluso cruzar una mirada. Los silencios eran densos. Y el rencor flotaba como polvo invisible. El dinero gastado, la humillación pública, la lealtad resquebrajada, todo pesaba en cada respiración. Pero fue en ese paisaje devastado donde, quizá por pura supervivencia, Ryan y yo comenzamos a hablar de verdad. Las sesiones de terapia, primero por separado, llenas de dolor y culpa, fueron lentas, pero esenciales. Escuché por primera vez el miedo de Ryan, no solo a perder a su madre, sino a traicionar la imagen que la familia proyectaba sobre él. Desde niño, comprendí, entre lágrimas y confesiones, cómo ambos habíamos sido víctimas de expectativas imposibles, arrastrando heridas que venían de mucho antes. Felice, mi hermana, y Julia, mi amiga, siguieron sosteniéndome. Fueron ellas quienes, en medio de la ruina, me recordaron que la identidad se puede reconstruir y que la dignidad perdida nunca es definitiva. Julia, pragmática y aguerrida, se ofreció como voluntaria para ayudarnos a limpiar, a colocar nuevas fotos sobre los agujeros en la pared, a replantar un jardín donde florecieran plantas elegidas de común acuerdo. Lisa traía café y galletas y mandaba mensajes de ánimo cada mañana. Hoy es un día menos de duelo, Jen. El proceso de reconstrucción no fue heroico. Fue cotidiano, minúsculo. A veces dolorosamente lento. Aprendimos a negociar de nuevo. ¿Quién decide los colores? ¿Qué recuerdos preservamos? ¿Cómo es el hogar de dos adultos sin sombras indeseadas? Redefinimos reglas, visitas familiares limitadas, cuentas bancarias separadas. La promesa de nunca más tomar decisiones importantes sin el otro. Y, sobre todo, reaprendimos a mirarnos con empatía, reconociendo nuestras heridas pero abrazando esa voluntad testaruda de seguir juntos. La relación con la familia extendida quedó herida. Algunos tíos de Ryan dejaron de hablarle. Otros, con el paso del tiempo, recibieron la verdad, aunque nunca sin cierta incomodidad. Margaret, según nos dijeron, pronto encontró un lugar en una residencia de mayores, donde su versión de la historia la presentaba como víctima inofensiva de una nuera fría y un hijo desagradecido. De vez en cuando, aún llegaban mensajes manipuladores que ya no lograban herir, porque ahora los reconocíamos como lo que eran: intentos torpes de mantener el control. Un día, mientras Ryan y yo desayunábamos enfrente de la ventana recién arreglada, fui consciente de lo lejos que habíamos llegado. Ya no éramos la pareja ingenua que creía que el amor todo lo podía, ni los adultos paralizados por el deber. Éramos, por fin, socios verdaderos, dos sobrevivientes que, tras atravesar el peor de los naufragios, aceptaban que el perdón y la reconstrucción tenían un precio, pero también una belleza insospechada. Ahora, cada rincón de la casa refleja una lección. El jardín es símbolo de resiliencia. La habitación, ahora restaurada,
Es el testigo de que los límites son sagrados y deben defenderse juntos. Ryan sabe mirar hacia adentro antes de decir que sí. Yo sé alzar la voz antes de que el resentimiento me consuma. Y ambos entendimos que, aunque a veces sea más fácil imponer silencios, la única salida verdadera siempre será la honestidad, para quienes estén atrapados en su propia tormenta. Solo puedo decir esto, la reconstrucción es posible, pero requiere coraje, ayuda y la decisión de no resignarse jamás a vivir en casas ajenas ni en casas gobernadas por el miedo. Por último, quiero agradecer a quienes nos acompañaron en este viaje: a Lisa, que jamás dejó que me olvidara de quién era; a Julia, leal incansable; a Carmen y los amigos que nos tendieron la mano. Cada uno fue parte de la red que nos rescató de la caída. Y a ti, que has llegado hasta aquí, ¿qué significa para ti reconstruir después del desastre? ¿Has tenido que volver a levantar tus paredes personales después de perderlo todo? Deja tu voz en los comentarios. Tal vez, entre todos, podemos aprender cómo renacer y cómo defender, de ahora en adelante, nuestro propio pequeño mundo. En la próxima entrega, exploraremos cómo las cicatrices se convierten en orgullo, y cómo los sobrevivientes de una guerra familiar pueden convertirse en arquitectos de una nueva esperanza. Porque siempre, incluso tras la peor destrucción, hay vida después del caos. Ha sido un viaje largo, intenso y profundamente transformador. Ahora que cierro este capítulo de mi vida, no puedo evitar mirar hacia atrás con una mezcla de orgullo, alivio y tristeza. A veces, el dolor es el único maestro posible. A veces, solo al perder casi todo te das cuenta del valor de lo que aún puedes salvar. Hoy me siento más fuerte y sincera conmigo misma. He aprendido que ningún amor merece el sacrificio total de tu identidad y que, aunque duela, poner límites es una forma esencial de quererse y querer a los demás. Siento gratitud por el camino recorrido, por cada lágrima y cada pequeño paso hacia la reconstrucción. Y sí, aunque hubo noches donde solo sentí vacío, hoy la esperanza y la paz ocupan de nuevo un lugar en mi corazón. Gracias, de verdad, por haber estado ahí, por acompañarme hasta el final de esta historia, por escuchar, por empatizar, por no juzgar. Cada uno de sus comentarios y palabras de apoyo me recuerdan que no estoy sola y que todos, de una forma u otra, enfrentamos nuestras propias tormentas. Les invito a que, si esta historia les tocó el alma, dejen un like, compartan el video, suscríbanse al canal. Sobre todo, escriban abajo su experiencia, sus consejos o cualquier reflexión. Sus ideas y sugerencias me ayudan a mejorar, a crecer y a traerles contenidos cada vez más cercanos, sinceros y útiles. Juntos podemos crear una comunidad donde la empatía y las historias de superación tengan voz propia. Les agradezco de corazón por formar parte de este espacio. Hasta muy pronto y recuerden, siempre es posible reconstruirse, siempre es posible volver a sonreír.